Hola, hola, queridos amigos del programa Quédate en casa con los grandes escritores. Yo aquí feliz de estar con ustedes una vez más para compartir algunas de las páginas más bellas de que se guarda memoria de la literatura española. Realmente yo aquí hago casi como las veces de un ¿qué? No diré de un sacerdote de la belleza o de un hierofante de la belleza, o de un cardenal de la belleza. Diría que hago las veces de un pontífice, pero dándole al pontífice su significado etimológico original. Pontífice significa etimológicamente hacedor de puentes. Pontífice, de hacer, el que hace puentes, pontífice. Eso es, un hacedor de puentes. Y eso es lo que hago yo, establecer puentes entre ustedes y esta gran literatura, eh, que a veces es un poquito oscura, ¿verdad? Puede beneficiarse de un guía, de un Lazarillo, de un Virgilio, de un Baquiano, y eso es lo que soy yo para ustedes, o eso es lo que pretendo ser. Un frailecillo, un clérigo menor sin duda, un frailecillo, cuya función es pontificia, es crear puentes. Y para hoy voy a crear un puente nuevo con un escritorazo extraordinario, amigos, lo van a disfrutar tanto. Hay quienes dicen, y son opiniones muy calificadas, que es el más grande prosista que ha producido España después de Cervantes. Muchos lo dicen. Francisco Umbral, que fue uno de sus grandes estudiosos. Sí, sí, la prosa más virtuosística, más gemada, más rica, más eufónica, más sonora, más acompasada, más fastuosa, más llena de recursos, más elocuente, más potente, todas esas cosas eran atributos de él. Y me refiero, sí, a don Ramón María del Valle Inclán y de la Peña, que nació en 1866 y murió en 1936, a los 69 años de edad. Eh, en su lecho de muerte, moribundo, las últimas palabras que dijo fue: ¿cómo tarda en venir esto? Agonizando ya, ¿verdad? Sabedor de que ya la de la guadaña estaba detrás de la puerta. ¿Cómo tarda en venir esto? Fueron sus últimas resignadas y serenas palabras y se apagó. Inmenso escritor, amigos, inmenso, inmenso. Forma parte de la generación del 98. Ya hablamos de la generación del 98 cuando abordamos a don Miguel de Unamuno, al que vamos a volver, no, no, con seguridad, porque es que don Miguel de Unamuno es varios escritores en una sola fórmula. El dramaturgo, el ensayista, filósofo, el poeta, el novelista, el cuentista, es varios Unamunos en uno solo. Entonces, indudablemente lo vamos a revisitar. Pero en tanto, repasemos una vez más quiénes eran los grandes de la generación del 98. Los llamados de la generación del 98 tuvieron la característica de que vivieron en esa época bisagra, en esa época, sí, a caballo, a horcajadas entre el siglo XIX y el siglo XX. Muchos de ellos tuvieron que enfrentar el horror de la Guerra Civil Española. Muchos de ellos huyeron de España, algunos se quedaron. Federico García Lorca perdió la vida en ella. Otros siguieron, como don José Ortega y Gasset, hasta el 53, y vivieron bien después de bien pasada la Guerra Civil Española. Pero estos grandes figuras de la generación del 98, pues repasemos quiénes son. Unamuno, por supuesto, Ortega y Gasset, Azorín, Pío Baroja, el autor de Paradox Rey. Está el queridísimo Antonio Machado y su hermano, cuya prosa está siendo en proceso de ser reevaluada y de ser valorada
más de lo que ha sido Manuel Machado. Está, por supuesto, está Gerardo Diego, está Federico García Lorca, Eugenio Dors, está el querido Juan Ramón Jiménez, está Jacinto Benavente, autor de un par de obras de teatro memorables, está León Felipe, del que se habla muy poco. Ese es otro poeta subvalorado para mí. Y hay otros, hay otros. La generación del 98 no fue una escuela literaria, como ya lo dijimos cuando hablamos de Unamuno. Eran pensadores que tenían divergencias tremendas. Era un grupo muy heteróclito, muy disímil. Los había que iban a favor de Franco, los había que iban a favor de la República, los había que escribían de esta manera y otros que censuraban esa estética y cultivaban otra estética. Entonces no puede hablarse de una escuela literaria porque las diferencias estilísticas entre ellos son muy acusadas y tuvieron posiciones antipódicas en casi todo, en la política, en la sociedad, en la concepción que postulaban del teatro o de la poesía o de la novela o de todo. Es simplemente un manojo generosísimo, un ramillete de genios que España tuvo la generosidad de regalarle al mundo, porque todos los que acabo de mencionar son valiosos sin duda alguna. Pero Ramón María del Valle Inclán tiene algo especial que lo distingue de los demás. Um, es lo que decía, su dominio de la prosa, su dominio del lenguaje, es de una riqueza que yo no encuentro en ninguno de los otros nombres que he mencionado. Y sí comprendo que Francisco Umbral sostenga que es la mejor prosa que ha dado España desde Cervantes. Imagínense a qué altura lo pone, ¿verdad? Ramón María del Valle Inclán, bueno, nos produjo muchas cosas. Su impacto en el teatro es profundísimo, ¿verdad? Recuerden ustedes Divinas Palabras, que lo representó la compañía Lope de Vega cuando vino a Costa Rica a principios de los 50, dirigida por José Tamayo. Generó un verdadero, una sismo, ¿verdad? Un cataclismo, una conmoción enorme en Costa Rica y terminó dando origen a la fundación del teatro universitario, puesto que algunos de los actores de la Lope de Vega se quedaron para asesorar a los actores que tenemos acá nuestros y crearon así el teatro universitario, que es directamente producto del impacto, del remesón estético y de la ola de entusiasmo que desató esa compañía Lope de Vega que dirigía el gran José Tamayo. Ahí presentaron Divinas Palabras, pero también escribió Luces de Bohemia, escribió Romances de Lobos, Los Cuernos de Don Friolera, que representó el Teatro del Ángel cuando quedaba ya en los altos de Cuesta de Moras, el impresionante retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte, es otra de sus obras importantes. Cara de Plata también, obra muy violenta, ¿verdad? Martes de Carnaval y Esperpentos, caramba, son todas, y faltan muchas obras de teatro fundamentales. Uno se pregunta si la mayor impronta, el mayor impacto que Valle Inclán produjo fue en el ámbito teatral. Pero después lee uno una novela como Tirano Banderas, la figura de José Santos Tirano Banderas, que Valle Inclán escribió después de una visita que hizo a México y pudo familiarizarse con la realidad latinoamericana. Luego volvió a América más tarde, ¿verdad? Tiempo después, y estuvo en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, en Sudamérica, pero ya México le había dado una idea de lo que era ese surrealista continente que era América Latina, ¿verdad? Entonces, en Tirano Banderas tiene el mundo a la primera novela realmente latinoamericana, parece mentira. La primera novela latinoamericana, profunda, entrañablemente latinoamericana, que reproduce, que captura y de qué manera las contradicciones, los dolores, las disonancias, los horrores de la realidad latinoamericana es Tirano Banderas.
No, 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 no es el señor presidente de Miguel Ángel Asturias que llegó después. No es la fiesta del Chivo de Vargas Llosa y no es el otoño del patriarca de García Márquez, que todos ellos hablan de dictadores decadentes y risibles y grotescos. Pero el papá de todos esos dictadores del boom latinoamericano es Tirano Banderas de Valle Inclán. No hay tirano más grotesco, esperpéntico, cruel, bestial, mecánico. Es una cosa que es incalificable. Y la novela es extraordinaria, amigos. Si la es de lectura un tanto difícil, justamente por la riqueza del lenguaje, de la riqueza del léxico y del lenguaje de Valle Inclán. Pero ahí Valle Inclán retrata ya al dictadorcillo del trópico húmedo, al gorila del trópico húmedo, como tantos que hemos tenido, no vamos a enumerarlos ahora, y seguimos teniéndolos muy cerca de nuestras fronteras, por cierto. Bueno, ese tipo de esperpento, ese tipo de fantoche, ese tipo de personaje de dictadorcillo, ¿verdad? Sí, de Banana Republic. Eso lo captó ya magistralmente Valle Inclán con Tirano Banderas. Tirano Banderas hace lucir al patriarca de García Márquez, al político de la fiesta del Chivo, de Vargas Llosa y al señor presidente de Miguel Ángel Asturias, los hace ver casi simpáticos, casi humanos, casi filantrópicos comparados con la perfidia, la crueldad, la deshumanización. Tirano Banderas era casi un robot, parecía una máquina, me recuerda mucho, me recuerda mucho, tal vez ustedes puedan evocar conmigo aquella película maravillosa de Stanley Kubrick de los 60 que se llamaba El Doctor Strangelove. O cómo dejé de temerle a la bomba y comencé a amarla, así se llamaba, el Doctor Strangelove, que salía Peter Sellers haciendo de Doctor Strangelove. También salían muchos otros grandes actores, George C. Scott, muchos grandes actores. Tenía un gran cast, película en blanco y negro. Bueno, ese personaje del Doctor Strangelove lleno de miembros metálicos y de cosas grotescas, macabro, más máquina que ser humano, que representa magistralmente Peter Sellers, eso es lo más que se acerca a Tirano Banderas. Así es como ve uno a Tirano Banderas, como una especie de cosa esperpéntica, para usar un término que acuñó precisamente Valle Inclán. La noción de esperpento es muy valle inclanesca. Es toda una estética, la estética del esperpento. Ah, por supuesto que sí, eso merece detenerse en el punto. Sí, ese bicho que es Tirano Banderas, la novela además es muy dura, es muy cruenta de leer, muy cruenta. Prepárense para un sismo de magnitud 8.5 cuando la lean. Y hay que leerla, amigos, hay que leerla, porque una vez más es la matriz de Miguel Ángel Asturias, de Gabriel García Márquez, de Vargas Llosa, en las recreaciones del tirano tropical, ¿verdad? Del tirano aquí de nuestras latitudes, ¿verdad? Gorila, ignorante, bueno, todo lo que sabemos que abunda por estas latitudes. Entonces, fue un extraordinario dramaturgo, pero fue también un extraordinario novelista con Tirano Banderas, ¿verdad? Bueno, y sus otras novelas tan hermosas, un poco decadentistas, no digo decadentes, digo decadentistas, cultivan un gusto decadentista. Esto es un cierto gusto por el sensualismo puro, por el hedonismo puro, por el gozo de la piel. Esas cuatro novelas maravillosas que son del Marqués de Bradomín, ¿verdad? Las memorias del Marqués de Bradomín, que constituyen las famosas cuatro sonatas, ¿verdad? Sonata de estío, sonata de primavera, sonata de otoño, sonata de verano, sonata de invierno. Que van hablando de las diferentes fases en la vida del Marqués de
de Bradomín, que es una especie de Don Juan moderno, ciertamente uno de los avatares, una de las resurrecciones más eficaces que se ha hecho de Don Juan Tenorio, tratado en su momento pues, por todo el mundo, ¿verdad? Por Tirso de Molina en el burlador de Cerrilla, por el burlador de Sevilla, por Zorrilla en el Juan Tenorio, por Molière en el Don Juan, que es maravilloso, Lord Byron, Alfred de Musset, montones de grandes escritores se ocuparon del mito de Don Juan, uno de los mitos fundamentales de la cultura occidental, por muchas razones. Entonces sí, además de Tirano Banderas, tenemos las mucho más gratas. Aquí sí no hay nada ofensivo, pero hermosísimamente escritas, 4 novelas que hablan de la vida del Marqués de Bradomín, la primavera, su juventud, el verano, el ápex de sus poderes de seductor, ¿verdad? El otoño, ya un amor más sabio, más temperado por la sapiencia, y el invierno, cuando ya el marqués siente que sus poderes de seducción van un poco en declive. Así que están las 4 sonatas del Marqués de Bradomín y está Tirano Banderas como novelas, las 2 novelas más importantes. Escribió también cuentos, Jardín Umbrío, es un maravilloso volumen de cuentos, tiene otros, y su teatro que es importantísimo. Iba a decir, su mayor impronta fue en el teatro, pero después pensé en Tirano y Banderas y me dije, no, fue grande en todo lo que hizo Valle Inclán, realmente. Y sí, creó una teoría y una estética del esperpento. El esperpento es el culto de lo grotesco, pero es un grotesco muy particular. Es un grotesco que tiene que mezclarse con perverso, tiene que ser ofensivo, representar la horripilancia en su forma más desnuda. El esperpento es una cosa carnavalesca, desmelenada, una especie sí, un culto a lo monstruoso, con algo de mecánico, con algo de máquina en su manera de repetir, en sus tics, en sus cosas, en sus rasgos de personalidad. Valle Inclán crea una estética y una cultura de lo esperpenticio. Nosotros hoy en día usamos la palabra esperpento y no sabemos de dónde viene y no sabemos lo grávida que es de significación, lo importante que es todo lo que representó en manos de Valle Inclán, que fue quien la acuñó y quien la diseminó, dándole ese significado tan particular. Una obra de teatro como Divinas Palabras, por ejemplo, si no califica como un esperpento stricto sensu, tiene momentos de un coeficiente de esperpentidad terrible, terrible, donde ustedes pueden ver realidades sociales atroces, porque eso es parte del esperpento de Valle Inclán. No es un esperpento, no son cosas fantaseadas. Realmente Valle Inclán toma el esperpento de la vida misma, le suministra esa realidad horrorosa, grotesca, maquinal, negra, perversa, retorcida. No sé ni de qué otro modo calificarla. Por otra parte, es interesante observar que la noción de esperpento y su codificación como movimiento literario, como movimiento estético válido, procede de Víctor Hugo. Recuerden que Víctor Hugo escribió una obra de teatro, entre muchas otras, que se llama Cromwell, que habla de Oliver Cromwell, que fue el gran político, abogado, ministro de Enrique VIII, que allá en la primera mitad del siglo XVII lidera la que hubiera sido posiblemente la primera revolución burguesa de la historia, ¿verdad? Mucho antes que la Revolución Francesa, fracasa y por supuesto le cortan la cabeza en la Torre de Londres para variar.
Pero Oliver Cromwell, bueno, una gran figura histórica, un precursor de la democracia burguesa, ¿verdad? De la cultura burguesa que se instauraría en el mundo de manera, tal parece, definitiva en 1789 con la Revolución Francesa. Eh, Víctor Hugo escribió una obra de teatro sobre Cromwell, una obra de teatro donde su héroe es Oliver Cromwell, pero la obra de teatro se representa muy poco y se lee muy poco, salvo justamente por el famosísimo prefacio a Cromwell. Cromwell tiene un prefacio, tiene un prólogo importantísimo, donde eh, eh, Víctor Hugo reivindica para la estética romántica todo lo monstruoso. Y miren, ahí tienen al jorobado de Notre Dame, a Quasimodo. Ahí tienen a Gwynplaine con su cara deformada, el hombre que solo podía reír porque no podía, tenía las encías descubiertas por una cirugía brutal que le hicieron por atormentarlo, entonces estaba condenado a una sonrisa eterna con los labios cortados, las comisuras abiertas, las encías, los dientes siempre expuestos. Víctor Hugo cultivó mucho lo monstruoso y lo teratológico y lo defendió en ese prefacio de Cromwell. Mucha gente dice que la obra de teatro Cromwell de Víctor Hugo vale más por el prólogo que por la obra. Bueno, no sé si eso sea cierto, tal vez es una exageración, pero lo único que se lee en todo caso es el prólogo. Entonces, Víctor Hugo habla sobre las diferentes fases a través de las cuales se desarrolló la cultura humana, comenzando por la mitología, ¿verdad? Después pasó de la mitología a las grandes tragedias griegas, la tragedia, y después viene, dice Víctor Hugo, el momento del drama. El drama, que ya no es tragedia, atención, un drama no es lo mismo que una tragedia. Una tragedia es un encuentro de fuerzas, es una colisión de valores éticos donde ambos son válidos. Y por eso justamente la tragedia. No hay lugar para el maniqueísmo, no hay blanco contra negro. Los dos tienen su punto de vista, los dos están en lo correcto, pero históricamente el fatum hizo que colisionaran, ¿verdad? La fatalidad hizo que colisionaran ambas éticas. Una ética generalmente saliente o anacrónica, ya obsolescente, y una ética nueva, pero ambas defendibles y ambas válidas. Y de esas es el origen de la tragedia. Víctor Hugo no, habla más bien del drama, que no es lo mismo que la tragedia. Y ahí en el contexto del drama, por ejemplo, la historia del jorobado de Notre Dame, ¿verdad? La gran novela Notre Dame, cultiva ese monstruismo, esa propensión a lo teratológico, a lo deforme, a lo desfigurado. Entonces es muy interesante, atención, muy interesante observar cómo el esperpentismo de Valle Inclán, el culto de Valle Inclán por el esperpento ya tiene su antecedente en el famoso prefacio de Cromwell de Víctor Hugo, donde, repito, reivindica, rehabilita, rescata la categoría de lo grotesco, de lo deforme y de lo monstruoso, y le da carta de residencia en el Parnaso, y dice, el mundo de las grandes obras de arte también ahí cuenta lo monstruoso. Lo sabemos desde las quimeras griegas, lo sabemos desde las gárgolas góticas, lo sabemos desde siempre. Tiene que haber un lugar para lo monstruoso dentro del concepto de belleza. Víctor Hugo expande el concepto que se tenía de belleza, muy apolíneo, muy clásico, una belleza de buenos modales, ¿verdad? Y lo expande para meter dentro de ello lo monstruoso. Entonces, siguiendo, tal vez sin proponérselo, no digo, tal vez Valle Inclán jamás leyó Cromwell de Víctor Hugo. Proponiéndoselo o sin proponerlo, Valle Inclán surge como un continuador de esta estética de Víctor Hugo, con su gran movimiento del esperpentismo. Ese mundo del esperpento que se ve, bueno, en su novela Tirano Banderas, en algunos de sus cuentos, pero sobre todo en su teatro, amigos, sobre todo en su teatro. Si ustedes ven las escenas más cruentas,
más lascivas, más ofensivas, porque son ofensivas, de divinas palabras. Y si ustedes ven, es que no se las quiero contar para que las lean, pero mejor verlas que leerlas. Si ustedes las ven, ustedes van a notar que evidentemente Valle Inclán está capturando una realidad absolutamente patológica, aberrante, degradante y monstruosa. Y ese es el esperpento de Valle Inclán, la estética del esperpento. Es con mucho placer, con mucho orgullo que puedo decir que en Costa Rica tenemos nosotros a una de las grandes especialistas mundiales en el teatro de Valle Inclán. Y que además, suertero que soy yo, es una de mis mejores amigas. Me refiero a Olga Marta Mesén, que ha escrito ya varios libros y publicado varios artículos en revistas importantes, en revistas valleinclanianas, y es una especialista en la estética del esperpento. Olga Marta Mesén Olguini, como le digo yo cariñosamente, es una gran especialista en la literatura de Valle Inclán y en particular en el esperpento. Ya tiene sobre todo una obra, tiene la primera que escribió que debería ser de lectura obligatoria en este país. Muy bien, eso por lo que atañe a la estética del esperpento de Valle Inclán. Pero hay un elemento más al que quiero referirme al hablar de Valle Inclán, ese gran bohemio que fue Valle Inclán, ¿verdad? El hombre de los zapatos blancos de piqué, como lo llama Francisco Umbral, porque se distinguía, se caracterizaba por usar unos zapatitos blancos de piqué, era parte de su atuendo de dandy, y vamos ya a ese punto fundamental que ya abordamos in extenso cuando hablamos de Oscar Wilde. Pero yo no sé si ustedes tienen el programa de Oscar Wilde, si lo oyeron o lo que fuese. Entonces, pues me disculparán que me repita, porque es importante tener este concepto claro. Valle Inclán era un dandy, pero un dandy en una época en que el dandismo era un fenómeno muy importante y muy significativo y muy lleno de valores. El dandismo surge con el advenimiento del romanticismo. Los tempranos románticos, casi todos eran dandis. Alfred de Musset, Alfred de Vigny, George Sand, a su manera fue una dandy extraordinaria, ¿verdad? Luego más adelante Barbey d'Aurevilly, Villiers de l'Isle-Adam, Charles Baudelaire, era un dandy, el dandy de los dandys, ¿verdad? Fue dandy, por supuesto, Oscar Wilde, de manera por excelencia, era el dandy de los dandys, no se puede serlo más. No solo en el mundo de las letras y de la música. Ravel era un dandy, por ejemplo. Jean Cocteau era un dandy. Liszt era un dandy a su manera. También en la política, Disraeli, el famoso Disraeli, el político británico, era también un dandy. Era un hombre que impresionaba en el Parlamento por su atuendo, por su verbo, era casi más un artista que un político, ¿verdad? Ser un dandy en esta época conllevaba una serie de valores. No se trataba solamente de ser muy guapo o de andar bien vestido. De hecho, el dandy no tenía que ser guapo. Sí tenía mucho que ver con el atuendo, pero no era solo una cuestión de atuendo. El dandismo profesaba una serie de valores éticos y estéticos. El gran gesto del dandismo consiste en esto: ofrecerle al mundo la persona misma del autor como obra de arte. El autor que se hace, se cincela, se labra, se burila, se pule, se pinta, se colorea, se delinea a sí mismo como obra de arte y se ofrenda al mundo para que el mundo disfrute de él en tanto que obra de arte. No es un acto de vulgar vanidad en modo alguno. Estos dandis estaban produciendo además belleza, ¿verdad? Baudelaire estaba escribiendo sus Flores del Mal, no era simplemente un tipo muy pagado de sí mismo. Repito, no tiene que ver con la belleza física, no todos eran Apolo.
pero sí tenía que ver con ciertas características. Y el dandismo conllevaba valores éticos. El dandy tenía una axiología ética importante. Era generalmente completamente inconformista, no era conformista, era profundamente antiburgués, aunque generalmente eran burgueses, propendían un poquito más a la aristocracia, en lo cual eran anacrónicos, propendían a la aristocracia, sí, pero más a la aristocracia de espíritu que a la aristocracia de espada y capa, ¿verdad? Que a la aristocracia del mero atuendo, que ya era una cosa obsoleta cuando aparece el dandy. Era muy crítico de la sociedad, era irónico, era cínico, podía ser cínico, claro que sí, irónico, cáustico, satírico, todo lo que era Oscar Wilde, tener un depuradísimo sentido del humor, porque amigos y amigas, la verdad sea dicha, no hay inteligencia concebible en este mundo sin sentido del humor. Una persona sin sentido del humor es una persona redondamente tonta. El sentido del humor es un constituyente, uno de los elementos constitutivos fundamentales de eso que llamamos inteligencia. Cultivaban el sentido del humor con frecuencia, el humor negro, el humor sardónico, el humor ácido corrosivo, ¿verdad? Eran, de nuevo, no conformistas, eran criticones. Muchos se decían apolíticos, no se metían en cuestiones de política por principio, algunos sí lo fueron de manera beligerante, pero la mayoría pretendía no ser, no mezclarse con la política. Claro, esto es una quimera, ningún ser humano en sociedad, tal vez, tal vez Robinson Crusoe, perdido en su isla, antes de que le apareciera Viernes, tal vez él podía ser apolítico, pero cualquier hombre o mujer que vive en sociedad tiene que ser político. Decir que uno es apolítico es como decir que puede vivir sin respirar. No, la política no es escapable. Todos tenemos posiciones políticas. Eh, entonces, el dandy tenía que observar códigos de caballería muy particulares, gustos muy refinados. No pocas veces cultivaban las drogas, lo que había en aquella época, el láudano, el opio, el hashish, el absinto, luego serían otras, ¿verdad? Y así se extiende ese fenómeno del dandismo a todo lo largo del siglo XIX. Oscar Wilde lo era de manera egregia, ¿verdad? Oscar Wilde no era un hombre que vistiese de manera elegante. Una vez, sí lo hacía, pero no era ostentoso. Una vez en una fiesta un amigo se le acercó y le dijo, Oscar, qué elegante estás, qué elegante. Y Oscar Wilde le dijo, pues por lo visto no. Por lo visto no estoy tan elegante, pues si realmente lo estuviese, no lo habrías notado. Atención, el concepto de belleza y de elegancia de Oscar Wilde era tal que la elegancia tenía que esconderse, tenía que invisibilizarse. De lo contrario, era ostentación, era carnaval y era ya mal gusto, era quiche, era puro snobismo. Entonces era un buen gusto muy refinado el de los dandis. El dandismo, claro, y después, como les dije, Ravel lo fue sin duda, Jean Cocteau lo fue de manera antonomástica. En el siglo XX habría que decir que sin duda Frida Kahlo fue una dandy. Frida Kahlo, la manera en que estampó su cuerpo, en que fabricó su imagen y fabricó su leyenda, sus trencitas negras, sus cejas casi unidas, espesas, los elementos andróginos de su expresión y de su cuerpo que ella cultivaba con asiduidad. Ella se fabricó esa máscara para la exportación, para que el mundo la conservara. Ella se creó a sí misma con el mismo esmero con que creó cada uno de sus lienzos. Ella misma era un poema viviente. Ella misma era una obra de arte viviente oferta al mundo.
ofrecida al mundo. Es que eso es el dandismo, un acto de generosidad suprema en el fondo, un acto de generosidad suprema. Menciono el caso de Frida Kahlo, bueno, hay muchos otros. Hollywood en el siglo XX viene ya a charralear la noción de dandy y a mercachiflearla como todo lo que cae en Hollywood. Entonces el dandy de los antiguos valores, el dandy de la axiología ética y artística que tanto conocemos, pues se nos transforma en Cary Grant o en Clark Gable o en Rodolfo Valentino, que eran más bien símbolos sexuales. Y eso es otra cosa, y eso es otra cosa. Pero si las cosas hubieran llegado hasta ahí, todavía no serían tan lamentables. Luego el dandismo degenera más todavía y tenemos un monigote como David Beckham, que quizás es muy guapo, no lo sé, supongo que sí, eso me dicen las mujeres. Y lo que hace es andar en cenas reales y en banquetes y en todo tipo de juergas de la realeza inglesa y llevando la antorcha por el Támesis para los Juegos Olímpicos en Londres hace unos años y famoso por sus affairs amorosas, casado con una Spice Girl, por el amor de Dios, por lo que significa una chica pimentosa, eso significa Spice Girl, chica pimienta, eso sería, ¿verdad? Pepper Girl, sí, una chica pimentosa, Spice Girl, una chica condimentada, más exactamente, eso es lo que significa. También ella es una dandy. Entonces ya ahí llegamos a la, a la degeneración, ahí sí el dandismo degenera en ese tipo de cosas. No hablemos de los valores que hay detrás de todo eso, ¿verdad? Ganarse una fortuna haciendo comerciales, corriendo por las calles de Los Ángeles en calzoncillos, como David Beckham, ¿verdad? Además, con toda su parte genital rellena de medias y de cosas para que el bulto se vea monumental y para que eso supuestamente haga soñar a las féminas del mundo, lo cual creo yo prueba lo mal que sigue el hombre comprendiendo a la mujer, asumiendo que una cosa ahí así de grotesca va a ser necesariamente un detonante de la excitación sexual. Tal vez lo sea para algunas mujeres, pues sí, tal vez, puede que haya mujeres muy primarias, muy elementales, muy poco sofisticadas, muy primitivas, a las que ese tipo de cosas les resulta excitante. Pero bueno, para darles una idea, desde Alfred de Musset hasta David Beckham, el triste descenso, degenerescencia y obsolescencia de la noción de dandy. Sería muy difícil cultivar hoy o revivir esa noción de dandy. Es difícil, es cosa del pasado. Pero lo importante es esto, amigos, reconsideren esa noción del dandy. Valle Inclán lo era de manera, repito, egregia. Se daba cita todas las tardes al Café Gijón en Madrid para que la gente lo viera. En primer lugar, carecía de un brazo. Entonces, eso ya le daba una cierta distinción. Sus zapatos blancos de piqué, una barba curiosa que era como un flujo de diversas barbas superpuestas, varias capas de barbas superpuestas unas sobre las otras, sus lentes, su saco puesto así como por fuerita, era un hombre atractivo sin duda, claro que sí, su atuendo, el atuendo es muy importante en el dandy, por supuesto, pero atención, un dandy no es un hombre que está a la moda, un dandy es un hombre que crea la moda para su propio uso y que los demás vienen a imitar. Cuando Oscar Wilde llegaba a los salones londinenses en el ápex de su fama y de su gloria, porque recuerden que después cayó verticalmente, ¿verdad? Después del juicio contra el marqués de Queensberry, ya hemos hablado de eso. Pero cuando Oscar Wilde vivía el momento culminante cuando su estrella estaba en el puro cenit,
Oscar Wilde llegaba y la gente se fijaba qué tipo de solapas, de qué lado andaba el clavel, qué bufanda, qué corbata, qué tipo de zapatos, qué cosa. Y a la semana siguiente todo Londres andaba imitando a Oscar Wilde. Oscar Wilde creaba la moda, no es el hombre que sigue la moda como un perrillo faldero, no, la moda lo sigue a él crea la moda. Otro tanto se puede decir de Jean Cocteau, se puede decir de Maurice Ravel, ya hemos mencionado, Valle Inclán era un dandy, en todo el profundo sentido que hemos dicho, con el contenido ético y con las beligerancias y las militancias estéticas que hemos mencionado, que son inherentes al dandismo. Entonces, amigos, tómense el dandismo como un fenómeno histórico muy serio porque lo fue. No, pasa es que en nuestra época hablamos de dandy, bueno, la palabra se usa poco incluso ya, ¿verdad? Y tenemos un concepto, repito, ya muy charraleado de lo que fue el dandismo, pero originalmente fue una manera de concebir la vida, de concebir la belleza, de concebirse a sí mismo. Fue un producto más de lo que Michel Foucault llama en Histoire de la Clinique y en Le Mots et les Choses, lo que Michel Foucault llama le souci de soi, el cuidado de sí mismo, la atención a sí mismo, el esmero en esculpirse a uno a sí mismo, no solo físicamente y vestimentariamente, no, moralmente, éticamente, el dandy tenía que ser un ser superior, una inteligencia superior, una nobleza superior, una generosidad superior. No, no, es que, atención, esto tiene una honda raíz moral y ética. No era cuestión, repito, no era cuestión de chiquitos carilindos, como es hoy en día. No, 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 era otra cosa, otra cosa. Todo esto es importante al hablar de Valle Inclán, porque de todos los dandis que jamás vivieron, posiblemente Valle Inclán sea el más representativo, ¿verdad? El más representativo. Por eso he creído importante volver a traer a colación este tema que ya desarrollé in extenso cuando hablé de Oscar Wilde. Pero de nuevo, amiguitos, yo no sé si ustedes oyeron ese programa o no, y prefiero repetirme que privarlos de este aspecto crucial de la personalidad del gran Ramón María del Valle Inclán y de la Peña. Como decía, dramaturgo extraordinario, un dramaturgo rupturista, ese tipo de hombre que el teatro fue otra cosa después de él, novelista extraordinario, ¿verdad? Con Tirano Banderas y con las memorias del Marqués de Bradomín, y también, pues por supuesto, autor de cuentos, su volumen Jardín Umbrío, me da tanta cólera mencionar ese título, porque yo había escrito un libro que se llama Jardín Umbrío, y juro que lo escribí antes de que me enterara que Valle Inclán tenía un jardín umbrío. De modo que me da un poquillo de cólera, no es sin cierta bilis que tengo que reconocer que don Manuel María del Valle Inclán se me adelantó con el título bellísimo. Vean qué título más bello, Jardín Umbrío. Jardín Umbrío, la N como que conecta con la U. Jardín Umbrío, es tan bello. Y ahí desgrana una serie de cuentos generalmente fantásticos o no fantásticos, pero en todo caso fantasmagóricos y cuentos de terror. Por ejemplo, les voy a leer el prologuito muy breve que escribe Valle Inclán en exordio, por así decirlo, lo pone como una especie de exordio, de introito, sí, de prefacito a este volumen de cuentos. Dice así: tenía mi abuela una doncella muy vieja que se llamaba Micaela la Galana. Murió siendo yo todavía niño.
Recuerdo que pasaba las horas hilando en el hueco de una ventana y que sabía muchas historias de santos, de almas en pena, de duendes y de ladrones. Ahora yo cuento los que ella me contaba, mientras sus dedos arrugados daban vueltas al uso. Aquellas historias de un misterio candoroso y trágico me asustaron de noche durante los años de mi infancia y por eso no los he olvidado. De tiempo en tiempo todavía se levantan en mi memoria y como si un viento silencioso y frío pasase sobre ellas, tiene el largo murmullo de las hojas secas, el murmullo de un viejo jardín abandonado, jardín umbrío. Maravilloso, maravillosa prosa. Ay, amigos, es que hasta que si vieran yo se me pone la carne de gallina donde leo una cosa así tan hermosa. Tan hermosa. Pensar en esta Micaela la Galana, que posiblemente fuera un personaje apócrifo, posiblemente no existió, pero era la que supuestamente le contaba esas historias de alma sin pena y demás cosas. Era como que mientras daba vueltas a su uso, mientras tejía y tejía y tejía y hacía sus prendas, ese tejer físico es también un tejer mental, un tejer del tejido narrativo, llamémoslo, del tejido de la ficción. Tejía así telas y con el mismo acto de tejer telas iba tejiendo historias de ficción. Era parte del mismo acto. Estoy seguro que si le hubieran quitado el tejido, se hubiera quedado también sin la fuerza de contar sus historias. Esta Micaela la Galana, que posiblemente no existió en la vida real. Bueno, pues lo mismo, Valle Inclán se vale aquí del mismo pequeño subterfugio que Juan Rulfo cuando inventa al tío Celerín. Juan Rulfo publica El Llano en Llamas en el 53 y Pedro Páramo en el 56 y no vuelve a escribir nada. Bueno, El Gallo de Oro salió mucho después, no vuelve a escribir nada prácticamente. Y cuando le preguntaron por qué, dijo, es que era mi tío Celerín el que me contaba esas historias. Cuando yo viajaba con él por todo México, que andábamos tomando fotos, el tío Celerín me entretenía contando historias y se me murió el tío Celerín, así que me quedé sin historias que narrar. Eso decía con su típico tono melancólico, triste, sombrío, enternecedor y tan profundamente humano, Juan Rulfo y su tío Celerín. Bueno, tenemos misma estrategia, ¿verdad? De personaje, de narrador apócrifo en la tía Panchita, de Carmen Lira, ¿verdad? Inventar una narradora que es la tía Panchita. Bueno, el abuelo cuenta cuentos de don Carlos Luis Sainz, otro recurso al mismo truco de tener un narrador que dice ser otro que el autor del libro, ¿verdad? El autor de las ficciones, ¿verdad? O el americano Joel Chandler Harris, ¿verdad? Sí, Joel Chandler Harris, que también se creó el Uncle Remus, el tío Remus, el Uncle Remus, tío Remus, que venía siendo como la tía Panchita. Y de hecho se han establecido analogías y similitudes muy, muy, muy marcadas entre Chandler Harris y su tío Remus y la tía Panchita, al punto de que en las obras de Chandler Harris existía hasta una especie de tío conejo que se llamaba Brother Rabbit, el hermano conejo, no tío, sino el hermano conejo. Y hermano en el sentido de hermano en una religión, de hermano como monje, como compañero en un monasterio, ¿verdad? Bueno, si nos vamos a una de las colecciones de cuentos, a uno de los cuentarios primarios, matrices de la historia de la humanidad, habría que decir que Sherezada es otra de estas estrategias. Las Mil y una Noches están escritas en el supuesto de que la princesa Sherezada está obligada
a contarle al sultán un cuento nuevo cada noche, porque si no el sultán la hace matar, ¿verdad? La hace matar. Entonces Sherezada, narradora apócrifa, está condenada a inventar ficciones constantemente para arrullar la noche del sultán. Siempre esa noción de que el cuento se cuenta de noche y se cuenta para dormir, ¿verdad? Siempre el cuento nos devuelve al tiempo de los niños. Y aquí nos lo dice el propio Valle Inclán en este prologuito. Dice, cuando dice, eh, aquellas historias de un misterio candoroso y trágico me asustaron de noche durante los años de mi infancia y por eso no las he olvidado. Ahí le rinde homenaje al niño que fue y al impacto que le generaron las historias de Micaela la Galana, que es la narradora apócrifa del cuentario Jardín Umbrío. Sí, en este caso, Micaela la Galana era una doncella, un ballet, un ayudante de su abuela. No usa un pariente, ni un tío, ni una abuela, pero la ayudante de la abuela, su doncella, Micaela la Galana, es la autora, presumiblemente, de los cuentos que ahora nos ofrece eh, Valle Inclán. He elegido uno que es de los más hermosos. Tiene por título El miedo, así, a secas, el miedo. Ese es su tema. Un título seco, contundente y claro. Es una historia de miedo. Y el tema principal no hay duda de que es el miedo. Lo que es más, el cuento es un estudio psicológico sobre la forma en que opera el miedo, o cierto tipo de miedo por lo menos. Voy a pasar sin más dilación a leer el cuento. Ya sé que me he tomado largo rato para poner todo esto en contexto, repitiendo conceptos que ya los he enunciado antes, pero es importante, amigos, es importante que este cuento no surja ante ustedes como salido de una campana de vacío o como un cuerpo celeste que cayó en mis manos, una estrella fugaz. No, no. Que sepan quién fue el hombre que lo concibió, en qué cosas creía, cuáles eran sus valores y cuál fue el momento histórico que le tocó vivir. Entonces, el cuento va así. Ese largo y angustioso escalofrío que parece mensajero de la muerte, el verdadero escalofrío del miedo, solo lo he sentido una vez. Fue hace muchos años, en aquel hermoso tiempo de los mayorazgos, cuando se hacía información de nobleza para ser militar. Yo acababa de obtener los cordones de caballero cadete. Hubiera preferido entrar en la guardia de la real persona, pero mi madre se oponía y siguiendo la tradición familiar, fui granadero en el regimiento del rey. No recuerdo con certeza los años que hace, pero entonces apenas me apuntaba el bozo y hoy ando cerca de ser un viejo caduco. Antes de entrar en el regimiento, mi madre quiso echarme su bendición. La pobre señora vivía retirada en el fondo de una aldea donde estaba nuestro paso solariego y allá fui sumiso y obediente. La misma tarde que llegué, mando en busca del prior de Brandeso para que viniese a confesarme en la capital, en la capilla del Paso. Mis hermanas María Isabel y María Fernanda, que eran unas niñas, bajaron a coger rosas del jardín y mi madre llenó con ellas los floreros del altar. Después me llamó en voz baja para darme su devocionario y decirme que hiciese examen de conciencia. Vete a la tribuna, hijo mío, ahí estarás mejor. La tribuna señorial estaba al lado del Evangelio y comunicaba con la biblioteca. La capilla era húmeda, tenebrosa, resonante. Sobre el retablo campeaba el escudo concedido por ejecutorías de los reyes católicos al señor de Bradomín, Pedro Aguilar de Tor, llamado el Chivo y también el Viejo.
Aquel caballero estaba enterrado a la derecha del altar. El sepulcro tenía la estatua orante de un guerrero. La lámpara del presbiterio alumbraba día y noche ante el retablo labrado como joyel de reyes. Los áureos racimos de la vida evangélica parecían ofrecerse cargados de fruto. El santo tutelar era aquel piadoso rey mago que ofreció mirra al niño Dios. Su túnica de seda bordada de oro brillaba con el resplandor devoto de un milagro oriental. La luz de las lámparas entre las cadenas de plata tenían tímido aleteo de pájaro prisionero, como si azafanase por volar hacia el santo. Mi madre quiso que fuesen sus manos las que dejasen aquella tarde a los pies del rey mago los floreros cargados de rosas como ofrenda de su alma devota. Después, acompañada de mis hermanos, se arrodilló ante el altar. Yo, desde la tribuna, solamente oía el murmullo de su voz, que guiaba moribunda las avemarías, pero cuando a las niñas les tocaba responder, oía todas las palabras rituales de la oración. La tarde agonizaba y los rezos resonaban en la silenciosa oscuridad de la capilla, hondos, tristes y augustos, como un eco de la pasión. Yo me adormecí en la tribuna. Las niñas fueron a sentarse en las gradas del altar. Sus vestidos eran albos como el lino de los paños litúrgicos. Ya solo distinguía una sombra que rezaba bajo la lámpara del presbiterio. Era mi madre, que sostenía entre sus manos un libro abierto y leía con la cabeza inclinada. De tarde en tarde, el viento mecía la cortina de un alto ventanal. Yo entonces veía en el cielo, ya oscuro, la faz de la luna, pálida y sobrenatural como una diosa que tiene su altar en los bosques y en los lagos. Mi madre cerró el libro dando un suspiro y de nuevo llamó a las niñas. Vi pasar sus sombras blancas a través del presbiterio y columbré que se arrodillaban a los lados de mi madre. La luz de la lámpara temblaba con un débil resplandor sobre las manos que volvían a sostener abierto el libro. En el silencio la voz leía, piadosa y lenta. Las niñas escuchaban y adiviné sus cabelleras sueltas sobre la albura del ropaje y cayendo a los lados del rostro iguales, tristes, nazarenas. Habíame adormecido y de pronto me sobresaltaron los gritos de mis hermanas. Miré y las vi en medio del presbiterio abrazadas a mi madre. Gritaban despavoridas. Mi madre las asió de la mano y huyeron las tres. Bajé presuroso, iba a seguirlas y quedé sobrecogido de terror. En el sepulcro del guerrero se entrechocaban los huesos del esqueleto. Los cabellos se erizaron en mi frente. La capilla había quedado en el mayor silencio y oíase distintamente el hueso y medroso rodar de la calavera sobre su almohada de piedra. Tuve miedo como no lo he tenido jamás, pero no quise que mi madre y mis hermanas me creyeran cobarde y permanecí inmóvil en medio del presbiterio, con los ojos fijos en la puerta entreabierta. La luz de la lámpara oscilaba. En lo alto mecíase la cortina de un ventanal y las nubes pasaban sobre la luna y las estrellas se encendían y se apagaban como nuestras vidas. De pronto, allá, lejos, resonó festivo ladrar de perros y música de cascabeles. Una voz grave y eclesiástica llamaba: «Aquí, Carabel, aquí, capitán». Era el prior de Brandeso que llegaba para confesarme.
Después oí la voz de mi madre trémula y asustada, y percibí distintamente la carrera retozona de los perros. La voz grave y eclesiástica se elevaba lentamente como un canto gregoriano. Ahora veremos qué ha sido esto. Cosa del otro mundo no lo es, seguramente. Aquí, aquí, Carabel, aquí, capitán. Y el prior de Brandeso, precedido de sus lebreles, apareció en la puerta de la capilla. ¿Qué sucede, señor granadero del rey? Yo repuse con la voz ahogada: Señor prior, pues, eh, pues he oído temblar el esqueleto dentro del sepulcro. El prior atravesó lentamente la capilla. Era un hombre arrogante y erguido. En sus años juveniles también había sido granadero del rey. Llegó hasta mí sin recoger el vuelo de sus hábitos blancos y afirmándome una mano en el hombro y mirándome la faz descolorida, pronunció gravemente: que nunca pueda decir el prior de Brandeso que ha visto temblar a un granadero del rey. No levantó la mano de mi hombro y permanecimos inmóviles, contemplándonos sin hablar. En aquel silencio oímos rodar la calavera del guerrero. La mano del prior no tembló. A nuestro lado, los perros enderezaban las orejas con el cuello espeluznado. De nuevo oímos rodar la calavera sobre su almohada de piedra. El prior me sacudió: Señor granadero del rey, hay que saber si son trasgos o brujas. Y se acercó al sepulcro y asió las dos anillas de bronce empotradas en una de las losas, aquella que tenía el epitafio. Me acerqué temblando. El prior me miró sin desplegar los labios. Yo puse mi mano sobre la suya en una anilla y tiré. Lentamente alzamos la piedra. El hueco, negro y frío, quedó ante nosotros. Yo vi, sí, yo vi que la árida y amarillenta calavera aún se movía. El prior alargó un brazo dentro del sepulcro para cogerla. Después, sin una palabra y sin un gesto, me la entregó. La recibí temblando. Yo estaba en medio del presbiterio y la luz de la lámpara caía sobre mis manos. Al fijar los ojos las sacudí con horror. Tenía entre ellas un nido de culebras que se desanillaron silbando mientras la calavera rodaba con hueco y liviano son todas las gradas del presbiterio. El prior me miró con sus ojos de guerrero que fulguraban bajo la capucha como bajo la visera de un casco. Señor granadero del rey, no hay absolución. Yo no absuelvo a los cobardes. Y con rudo empaque salió sin recoger el vuelo de sus blancos hábitos talares. Las palabras del prior de Brandeso resonaron mucho tiempo en mis oídos. Resuenan aún. Tal vez por ellas he sabido más tarde sonreír a la muerte como a una mujer. Así está escrito el cuento El miedo de Ramón María del Valle Inclán. No es un cuento fantástico, no es un cuento sobrenatural. Por un momento lo temimos, por un momento todos lo pensamos, porque por el amor de Dios, si algo se mueve dentro de un sepulcro, y un sepulcro que está en el seno de una iglesia, si algo se mueve, ¿qué podría ser sino el muerto, o sus huesos, o lo que fuese? Incluso el prior acepta la posibilidad de algo sobrenatural y dice: abramos, tenemos que ver que si son trasgos o brujas. ¿Qué es un trasgo? Un trasgo es un fantasma, eso es todo, es un fantasma. Trasgos y brujas, trasgos, fantasmas son íncubos o súcubos. Íncubos si es un fantasma masculino, súcubo si es un fantasma femenino. Pero hasta el mismo prior considera la posibilidad de que estuviese ante un fenómeno sobrenatural, pero no teme. No teme, el prior es de mano firme.
Y cuando le dice el narrador que acaba de oír ruidos de la calavera rodando sobre su almohada de piedra, el prior avanza lentamente hacia la tumba, serena, solemnemente, con sus dos perros aterrorizados, espeluznados los dos, con el pelo parado y el lomo erizado, pero avanza lentamente. El prior es de una pieza. Es de una pieza, es al mismo tiempo un eclesiástico y un guerrero, ¿verdad? No, aquí el que queda mal, el que queda como un cobarde, es el pobre narrador, que incluso le dice el prior, no absuelvo cobardes. Vean qué duro fue todo eso. Muy bien, este cuento es una pequeña maravilla, es una pequeña maravilla. Comienza una vez más, el cuento se nos tira al rostro, se nos tira al cuello, se nos tira a la cara, sin introducción, sin preámbulo alguno, con esta terrible confesión, ese largo y angustioso escalofrío que parece mensajero de la muerte, el verdadero escalofrío del miedo, solo lo he sentido una vez. Y atención, estamos hablando de un viejo guerrero, de un viejo granadero que ya tiene hasta dificultad para recordar los hechos y que se describe casi ya como un viejo caduco. Estamos hablando de un hombre que con seguridad conoció trincheras, asaltos, galopes, ataques, estados de sitio, emboscadas, habrá sitiado castillos, habrá visto la muerte en persona muchas veces, pero no le suscitaba miedo. Bueno, su parte guerrera funcionaba muy bien. Esto no tiene nada de paradójico, amigos, no tiene nada de contradictorio. Es como la historia famosa aquel del general que sobrevivió a 100 batallas, el general napoleónico famoso, sobrevivió a 100 batallas y murió atropellado por una bicicleta en la acera frente a la casa de él. Después de haber acompañado al emperador Napoleón Bonaparte por todas las batallas que hizo en Europa. Bueno, este guerrero, este viejo guerrero retirado, sobreviviente de 1000 batallas, nos confiesa que pese a las 1000 veces que tuvo que enfrentar la muerte real, nunca sintió tanto miedo como con esta experiencia. Eso es muy importante. Nos dice de inmediato, fue hace muchos años, en aquel hermoso tiempo de los mayorazgos. Entonces es importante, está situando la historia en un tiempo arcaico con respecto a su vida, a la longitud, a la extensión de una vida humana, en los albores de su vida. Eso es importante. Después subraya eso cuando dice que él ya, en el momento de narrar esto, en el hoy, es ya casi un viejo caduco, dice. Podemos suponer que han pasado, caramba, podrían haber pasado 60 años entre el evento de la tumba y el momento en que él narra, ¿verdad? Además, nos habla del regimiento del rey y de los granaderos del rey y de lo importante de la real persona y del prior y de todo esto. Todos esos términos sirven para ubicar el cuento en un pasado legendario, en un pasado mítico, en un pasado guerrero, en un pasado épico. Evidentemente estamos en tiempos de los reyes todavía y de los conflictos y las batallas entre reinos. Para eso sirve todo eso en el cuento, ¿verdad? Muy bien, antes de entrar en el regimiento, mi madre quiso echarme su bendición. Bueno, eso es muy lindo. Eso es muy lindo, que la madre quiera darle la bendición. Es cosa que mi madre siempre me da su bendición. Antes de irme a dormir siempre me da su bendición y es una cosa que yo atesoro. Lo que es más, no me puedo dormir sin eso. Me pasa las de Marcel Proust. Pero Marcel Proust esperaba el beso materno, ¿no? Yo necesito la bendición en la frente. Es muy hermoso eso. Es muy hermoso. Hablo de mí. Perdonen que hable de mí. A veces no puedo dejar de hablar de mí cuando los cuentos me mueven a hacerlo. Se vale también. Se vale. Muy bien, entonces estamos en las entrañas de la iglesia, de una iglesia particular, ¿verdad?
de una iglesia oscura, tenebrosa, ¿verdad? Una iglesia, bueno, nos dice Valle Inclán, la capilla era húmeda, tenebrosa, resonante. Atención a los tres epítetos que usa: húmeda, tenebrosa, resonante. Y por supuesto se deja el tercer epíteto de último, resonante, por la misma razón que Edgar Allan Poe repite su famoso estribillo: quoth the raven, nevermore, porque nevermore es una sonoridad con pedal, es una sonoridad que se perpetúa como una voz oscura del órgano, quizás en las bóvedas de crucería muy altas allá de una catedral gótica. La música rebota y hace ricochet y pega contra el arco y contra las columnas, y se va extinguiendo mucho después de emitida, ¿verdad? Es muy interesante lo que sucede en los fenómenos acústicos que suceden en las iglesias, por la altura de los techos y el estilo abovedado de los techos, o en punta, si se trata de catedrales góticas, techos en punta, ¿verdad? Con el arco de punta. Así que muy interesante esto. La capilla era húmeda, tenebrosa, resonante. Ustedes no pueden permutar esas palabras de manera de no terminar con resonante. Suena feo y no quiero siquiera hacer el experimento. Tuvo magnífico oído Valle Inclán en dejar el tercer adjetivo de último: húmeda, tenebrosa, resonante. Por cierto, con frecuencia cultiva Valle Inclán estas acumulaciones de tres adjetivos. Son casi un manierismo o un estilema, digamos, un rasgo de estilo. Eso es lo que se llama un estilema. En este cuento, por ejemplo, por lo menos, no en otros, pero en este, que es un cuento eminentemente gótico, aquí utiliza una adjetivación profusa, generalmente en grupos de tres, para darle más ritmo, ¿verdad? Más ritmo a las cosas. Muy bien, bueno, resulta que en la catedral hay una tumba ni más ni menos que el señor de Bradomín, Pedro Aguiar de Tor, llamado el Chivo y también el Viejo. El señor de Bradomín, ¿será el mismo marqués de Bradomín del que nos habla Valle Inclán en sus sonatas que ya mencionamos, de primavera, estío, otoño e invierno? El Don Juan, el viejo guerrero de las lides eróticas, el seductor incorregible, el decadentista, hedonista y sensualista marqués de Bradomín. No sabemos, posiblemente sí. A Valle Inclán le gustaba mucho reciclar personajes de un cuento a otro, o de una obra de teatro a un cuento, o de un cuento a una obra de teatro, o de los dos a una novela. Era una práctica común en él, de modo que podemos asumir que ahí yace y reposa por fin el eróticamente muy inquieto marqués de Bradomín, reducido ahora a un esqueleto. Muy bien, entonces estaba enterrado a la derecha del altar. Es lo que nos enterramos, y sobre el sepulcro había la estatua orante de un guerrero. Todo esto consiste en crear atmósfera, crear atmósfera. Vean qué prodigio. Los áureos racimos de la vida evangélica parecían ofrecerse cargados de fruto. El santo tutelar, ¿qué es tutelar? ¿Qué significa tutelar aquí? El santo tutelar, el que nos protege. Andamos bajo la sombra de un santo tutelar, o de un ángel tutelar, de un ángel de la guarda, o si quieren volver al tiempo del totemismo, como lo estudió Durkheim allá en los clanes primitivos de Australia, del animal tótem, el águila, o el zorro, o allá verás el koala, o el kiwi, o el canguro, o el dragón de Komodo, yo qué sé. En todo caso, o el ornitorrinco, sí, el tótem era el animal que identificado con una comunidad que protegía a los miembros de esa comunidad. Y nosotros ya pues no usábamos animales, ¿verdad? Fue una cosa absolutamente juzgada pagana,
pero sí, el santo turlera era aquel que anda con nosotros, el santo que no nos acompaña, en principio, ¿verdad? Su túnica de seda bordada de oro brillaba con el resplandor devoto de un milagro oriental. Y esta imagen que viene a esto es el premio Nobel de literatura, ¿no? La luz de la lámpara, pájaro prisionero, como si se afanase por volar hacia el santo. Mi madre quiso que fuesen sus manos las que dejasen aquella tarde a los pies del rey mago los floreros cargados de rosas como ofrenda de su alma devota. Le da la impresión a Valle Inclán de que la luz de la lámpara es como un ave atrapada entre la seda bordada de oro, entre los fragmentos metálicos de diferentes objetos que hay en un altar. Un altar es un lugar muy profuso, repito, sobre todo si estamos, como parece ser el caso, en una iglesia gótica, muy profuso, muy lleno de cosas. Entonces, la impresión que tenemos es que la luz, como un pájaro, quisiera alzar vuelo a través de todas aquellas molduras de oro, aquellos bordados dorados, aquel profuso mobiliario sacro, ¿verdad? Propio al altar. Todo esto es muy bello, muy bello, muy bello. Otra concatenación de adjetivos. La tarde agonizaba y los rezos resonaban en la silenciosa oscuridad de la capilla, hondos, tristes y augustos, como un eco de la pasión. La tarde agonizaba, atención, ya hay una idea de muerte, ¿verdad? La tarde agonizaba, posiblemente una tarde roja, con un crepúsculo rojo, como el que nos evoca Baudelaire en su famoso poema Harmonie du soir, Armonía de la noche, donde dice Le soleil se noyait dans son sang qui se fige, lo cual significa el sol se ahogó en su sangre que coagula. Vean ustedes, amigos, ¿cuántas puestas de sol hermosas han visto ustedes? ¿Cuántas? En playas quizás, en montañas, no lo sé. No conozco sus vidas, no lo sé. Yo vi los más bellos del mundo porque viví mucho tiempo en el desierto de Arizona. El desierto de Arizona, como ya en alguna vez lo conté, tenía la particular, en primer lugar, la ciudad era tremendamente contaminada. Entonces, en la atmósfera flotaban partículas tóxicas y que le daban una coloración particular a la atmósfera cuando la atravesaban los rayos del sol poniente. Pero en segundo lugar, la arena misma del desierto, que era un poco rojiza, flotaba, subía al cielo como arrebatada por un pequeño simón, y esa arena generaba unas puestas de sol tan sanguíneas, tan rojas, tan escarlata, tan empurpuradas, que parecían una sangría, parecían una hemorragia incoercible. Yo me decía, el sol se está muriendo, esto es una orgía de sangre, al sol lo hirieron, se va a morir, no va a salir mañana, me decía yo en mi mente llena de fantasmas. Y me daba una enorme melancolía porque estaba solo en Phoenix, Arizona, a más de 1000 millas de toda tierra habitada, como hubiera dicho el Principito de Saint-Exupéry, aislado en medio del desierto, y se venían esas puestas de sol extraordinarias, de un rojo espectacular. Bueno, ¿quién de ustedes que ha visto una puesta de sol bien empurpurada? ¿A cuál de ustedes se le podría haber ocurrido la imagen el sol se ha ahogado en su sangre que ya coagula? ¿Quién de ustedes habría visto en una puesta de sol, en principio muy poética, muy hermosa, claro, pero la poesía puede ser macabra? ¿Quién podría haber visto en ello una orgía de sangre? Una Saturnal de la sangre, una Saturnal era una fiesta de la muerte, ¿verdad? El sol ahogándose en su propia sangre que ya coagula. Imagínense ustedes, una especie de horizonte hemofílico,
una especie de sangrado, saigner à blanc, dirían los franceses, sangrar incoerciblemente hasta que quede uno blanco, drenado de sangre. Bueno, eso está en Armonía de la tarde de Víctor Hugo, que es tan, perdón, de Baudelaire, que es tan hermosa, tan hermosa. Esta conferencita de hoy, por ejemplo, amigos, no es una conferencia, estas no son conferencias, estos son encuentros amistosos que usted y yo tenemos. Si la próxima vez en sus vidas que vean una puesta de sol les suceda evocar a Baudelaire y decirse, mira, mira, el sol se ha ahogado en su sangre que ya coagula. Si se dicen eso, ya yo consideraría este juego de hoy nuestro perfectamente exitoso. Me daría por perfectamente complacido de haber ensanchado su horizonte poético con esa insólita metáfora. Porque uno ve una puesta de sol y en principio es algo muy plácido, muy sedativo. No le ve uno esa inherente violencia que le ve Baudelaire, que lo que ve es una orgía de sangre, ¿verdad? Un sol ahogándose en su sangre que ya coagula. Entonces es muy importante esto que nos dice sobre la tarde que agoniza y esos rezos que resonaban en la silenciosa oscuridad de la capilla. Sí, la silenciosa oscuridad o el oscuro silencio, podrían invertirlo si quieren. Esas cosas son ya pura sinestesia. La silenciosa oscuridad de la capilla, hondos, tristes y augustos. Los tres adjetivos, ¿verdad? Como un eco de la pasión. Muy bien, y él entre tanto adormilándose en la tribuna. Muy bien, y seguimos adelante. Eh, bueno, hay un momento en que la madre le dice al hijo que vaya a la iglesia y que haga un examen de conciencia, Bueno, para volver a Baudelaire. Baudelaire tiene un hermoso poema en prosa de una serie de poemas que se llaman Le Spleen de Paris. Spleen es una palabra muy importante, amigos, para que la tengan en su repertorio. Spleen es una palabra inglesa, no tiene equivalente en francés. Por eso Baudelaire llamó su libro El Spleen de París, Le Spleen de Paris, y usó la palabra inglesa. Spleen significa poco más o menos el tedium vitae, el tedio de vivir, el reino de la antipoesía, el desencanto, la pérdida de magia, el aburrimiento, la fatiga, lo prosaico, lo pedestre, lo peatonal. A ver, spleen sería tener que ir a un banco a hacer una fila media hora. Eso sería spleen, ¿verdad? Mientras que poesía es lo que se opone al spleen, es el mundo de la belleza, de la conciencia superior, esa forma de conciencia hiperlúcida que es la poesía. Poesía no es escribir versitos bonitos, ¿verdad? Ya estamos claros en que no se trata de eso. La poesía es una forma, tiene un enorme valor noceológico. Es un arma para conocer el mundo, es una herramienta, un instrumento para conocer el mundo y la vida profunda de los seres y de las cosas y del ser humano, por supuesto. Pero bueno, Baudelaire tiene en este librito, el Spleen de París, a veces castellanizan la palabra spleen y la escriben spleen, E-S-P-L-I con tilde N, spleen. No está mal, pero no me gusta. Me gusta más spleen. Spleen no me gusta. Spleen tiene una mejor sonoridad. Entonces, en este libro, Le Spleen de París, pequeños poemas en prosa, Baudelaire pone un poema sobre lo que es. Un poema en prosa, de nuevo. Lo tengo en francés, amigos. No tengo la copia al español. Voy a ir traduciendo conforme leo. De manera que discúlpenme si me atoro en algún momento u otro. Esto no es tan importante. Esto es porque la madre le pidió al protagonista que hiciera un examen de conciencia. Bueno, el examen de conciencia era todo un rito en aquella época. Era un rito, todavía lo es en algunas comunidades,
Todavía lo es para algunas iglesias y se cultivó durante mucho tiempo. Haga un examen de conciencia. Yo todavía recuerdo a mi abuelita instándome a eso. Mijito, haga un examen de conciencia. Bueno, aquí Baudelaire nos propone un examen de conciencia y el poemita lo llama a las 1 de la mañana, pone. A la 1 de la mañana, a 1 heure du matin. Y es terrible lo que nos pone Baudelaire. Lo que desnuda sobre lo que fue su día es terrible, pero es esto, dice. Por fin solo. Ya no se oye más que el rodar de uno que otro coche retrasado y ronco. Durante algunas horas poseeremos por fin el silencio, si no el reposo. Ah, sí, por fin la tiranía de la cara humana ha desaparecido y ya ahora no sufriré si no es por mí mismo, un dolor que me infligiré a mí mismo, que no tendré que debérselo a los demás. Por por fin me es permitido tirarme a mis anchas en un baño de tinieblas. En primer lugar, un doble giro a la llave de la cerradura. Me parece que con ese doble llave aumentaré mi soledad y fortificaré la barricada que me separa actualmente del mundo. Ah, horrible vida, horrible ciudad. Recapitulemos, amigos, recapitulemos la jornada. Me reuní con varios hombres de letras, entre los cuales uno me preguntó si se podía ir a Rusia por vía de tierra. Sin duda el imbécil creía que Rusia era una isla. Me disputé generosamente contra el director de una revista que a cada momento, a cada instante, me decía, esto es para gente seria, esta publicación es para gente seria, lo que implicaba que todos los otros periódicos y revistas de París posiblemente eran redactadas por imbéciles y por hipócritas. ¿Qué más hice? Bueno, saludé a tal vez una veintena de personas, de las cuales 15 me son perfectamente desconocidas. Distribuí estrechones de mano en la misma proporción y sin haber tomado la precaución siquiera de comprarme guantes. Me monté para matar el tiempo mientras caía el aguacero en la buhardilla donde vive una prostituta que conozco y que me rogó, vean ustedes qué cosas de la vida, que le diseñara un vestido de Venus para participar en una fiesta. También tuve que ir, esta vez yo convertido en prostituto, a hacerle la corte a un director de teatro que, despidiéndome con negligencia, me dijo, usted haría mejor en irse a hablar con Z. Es el más pesado, el más idiota, pero el más célebre de nuestros autores. Entonces tal vez él le pueda dar algún consejo y con el público pueda lograr algo. Véalo, entrevístese con él y después veremos. ¿Qué más hice? Pues me jacté, ¿por qué? Ni siquiera lo sé. Me jacté de montones de actos viles y horrorosos que jamás cometí y cobardemente niegué algunas otras mezquindades y perversiones que cometí con delicia, con alegría. Cometí delito de fanfarronada, de jactancia, cometí el crimen de respeto humano, le rehusé a un amigo un servicio, un favor que era fácil, y le di una recomendación escrita a un perfecto imbécil que sin duda no se la merecía. Uf, pero qué horror tener que seguir revisando lo que fue mi día, qué horror. Ah, descontento con todos y descontento con mí mismo. Ay, quisiera redimirme para enorgullecerme un poco en el silencio y en la soledad y en la noche. Almas de todos los que he amado, almas de todos los que he cantado, fortificadme, sostenedme, alejadme de la mentira y de los vapores corruptores del mundo. Y tú, Señor, mi Dios, concédeme la gracia de producir
algunos poquitos bellos versos que me prueben a mí mismo que no soy el último de los hombres y que no soy inferior a todos aquellos que tan profundamente desprecio. Ese es el examen de medianoche, el examen a la 1 de la mañana que nos propone Baudelaire, el examen de conciencia. Pero amigos, es una buena práctica. Es muy perturbadora, ¿verdad? Pero es una buena práctica. Perdonen, esta es una digresión en medio del cuento de Valle Inclán, pero fue porque pero viene a colación porque la madre le pide a él en primer lugar que haga un examen de conciencia. Esperemos, no sabemos, Valle Inclán no nos dice a qué conclusión llegó con su examen de conciencia. Es un hombre joven, posiblemente no tenga muchos pecados a cuesta todavía, nada que sea así como de absolución papal, no todavía, esas edades no suele tenerse, pero ya ven Baudelaire con la sinceridad descarnada con que nos narra lo que fue el día de su vida, acto por acto, mezquindad, cobardía, adulación, odio, tirria, tedio, traición, hipocresía por montones, eh, y desesperado por bañarse en las tinieblas y por apagar la luz de la lámpara y sentirse a oscuras. ¿Quién no? Con una conciencia así de grávida. ¿Quién no? ¿Quién no, amigos? Muy bien, entonces seguimos en nuestra iglesia gótica. Nuestra hermosa iglesia gótica. Estamos acá, a ver. Y las niñas escuchaban y adiviné sus cabelleras sueltas sobre la albura del ropaje y cayendo a los lados del rostro iguales, tristes, nazarenas. Ahí tienen de nuevo, amigos, para que vean a qué punto es un manierismo, es un estilema, la acumulación de los tres, siempre tres, nunca dos, nunca cuatro, tres adjetivos, ¿verdad? Una prosa relativamente gótica por cuanto ricamente adjetivada. Entonces los cabellos sueltos de las hermanas caían sobre la albura, es decir, la blancura del ropaje, y a los lados del rostro esos cabellos caían iguales, tristes, nazarenas, las llama las hermanas más bien, iguales, tristes, nazarenas. Curioso adjetivo y bello adjetivo y evocador adjetivo, y de nuevo era el que tenía que ir de último porque era el más largo y el más preñado de significado. Sus hermanas nazarenas, ¿verdad? La capilla había quedado en el mayor silencio y oíase distintamente el hueco y medroso rodar de la calavera sobre su almohada de piedra. Bueno, ya de pronto se ve que del sepulcro del Marqués de Bradomín, ornamentado por épica estatua de un guerrero que está orando, de pronto del sepulcro sale ese ruido de entrechocar de huesos, ¿verdad? El ruido de entrechocar de huesos que imita también Saint-Saëns usando un xilófono en su danza macabra para que el xilófono evoque el sonido de los huesillos de los muertos que entrechocan, puesto que están trenzados en tremenda juerga, en tremendo baile, en el poema sinfónico de Saint-Saëns, la danza macabra, que la pueden oír. Entonces él sucumbe al terror, por supuesto. Para colmo de males, la luz de la lámpara oscilaba. En lo alto mecíase la cortina de un ventanal y las nubes pasaban sobre la luna y las estrellas se encendían y se apagaban como nuestras vidas. ¿Qué les evoca todo esto? Vamos a hacer un salto acrobático. A ver, vamos a hacer un salto sin red de protección y con triple salto mortal y con ojos vendados. Pero es muy interesante porque es un lugar común del terror paroxístico y tiene que ver con el cine y tiene que ver con una película en concreto. Atención, la luz de la lámpara oscilaba.
en el paroxismo del terror. La luz de la lámpara oscilaba, se apagaba y venía, se apagaba y venía, se apagaba y venía. E incluso la luz que venía de las estrellas de afuera, igualmente, de manera intermitente, era cubierta y descubierta por las nubes. ¿Dónde, en qué famosa película clásica, en qué gran escena de terror canónica que todos hemos visto, recuerdan ustedes este efecto de Valle Inclán? De que en el colmo del terror la lámpara bambolea, se mueve de un lado para otro y de pronto lo que se ve es oscuro y luz, oscuro y luz, oscuro y luz, oscuro y luz, como si estuviesen casi dentro de una discomóvil o de una discoteca con efectos de luz muy curiosos. ¿Dónde? ¿Qué película hace uso? De hecho hay dos. ¿Qué película hace uso de ese recurso? De que en el momento más terrible la luz va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve, como creando una sensación de irrealidad, ¿verdad? Como no permitiéndonos estar seguros de lo que estamos viendo. Bueno, les voy a decir dónde. En la escena climática, en el desenlace de Psicosis de Alfred Hitchcock, cuando baja la muchacha a la cava donde tenía el cadáver disecado de la mamá, Norman Bates, interpretado magistralmente por Anthony Perkins. Cuando baja a la cava, toca la mecedora se vuelve lentamente, la mamá ve la imagen momificada de la madre, la muchacha pega un alarido, tira la mano para atrás y golpea la ventana, golpea la lámpara. Entonces la lámpara empieza a oscilar, queda oscilando de un lado para otro, de modo que la luz va y viene, va y viene, va y viene, y al iluminar el rostro momificado de la madre, se ve donde la luz entra entre las cuencas vacías y sale de las cuencas vacías y ilumina las cuencas y luego las cuencas quedan convertidas en nidos de tiniebla y luego entra la luz y luego se vuelve la luz. Es muy impresionante. Yo no sé si Hitchcock habrá leído a Valle Inclán, no sé, no creo, no creo. No, Hitchcock tomó ese efecto de la discomóvil, y esto es casi un plagio, atención. Lo tomó de la película Touch of Evil de Orson Welles, un toque de terror, Touch of Evil, un toque del mal, más bien, Touch of Evil, con Orson Welles, que trabaja Charlton Heston, trabaja Janet Leigh, la misma que sale en Psicosis, trabaja Marlene Dietrich, está Akim Tamirov, un magnífico actor. Bueno, justamente cuando matan a Akim Tamirov, alguien compra una lámpara y de pronto la lámpara nos enseña la cara del cadáver y nos la oculta, nos enseña la cara del cadáver y nos la oculta, nos enseña la cara del cadáver y nos la oculta. Ese efecto, lo tomó Hitchcock de Orson Welles. Unos añitos antes de Psicosis, hacía Orson Welles este magnífico film noir, esta maravillosa película negra que es Touch of Evil. Cuando puedan, la ven, con un cast extraordinario y Orson Welles usando su cámara de la manera extraordinaria en que sabía hacerlo y actuando él, que siempre era una gloria verlo. Entonces, bueno, no nos perdamos, volvemos de Hitchcock y la mamá momificada de Norman Bates, volvemos de Touch of Evil y la cara de Akim Tamirov iluminada y entenebrecida alternativamente y volvemos acá. Bueno, de pronto y en medio de aquel terror se oye: aquí Carabel, aquí capitán, por fin la voz de un hombre, por fin la voz de una figura de autoridad, el gran prior de Brandeso, que llegaba para confesarme, venía a que él le confesara. Le iba a confesar sus pecados, ¿verdad? Por eso era importante hacer previamente un examen de conciencia, que todos esperamos no le haya salido como el de Baudelaire, porque así no calificaba ni como granadero del rey, ni como fraile, ni como monaguillo, ni como nada, ¿verdad? Lo hubieran echado de la iglesia. Entonces, bueno, justo en el momento en que todas las mujeres están histéricas y él igual de histérico, pero hierático, paralizado, sin saber qué hacer, entra por fin el prior de Brandeso, además con dos lebreles imponentes,
que se llaman Carabel y Capitán, hermosamente escogidos los nombres muy, muy bélicos para perros de guerra, ¿verdad? No para caniches, no para un perrito de peluche tenerlo uno en los regazos, ¿verdad? Muy bien, entonces el prior atravesó lentamente la capilla. Ante la precipitación de todos, la gran diferencia que pone aquí el prior es una diferencia de tempo. Es un hombre que se mueve lentamente y por lo tanto serenamente y seguro de sí mismo, a zancada lenta, bien afirmada. Y así atraviesa la iglesia y así llega junto a la tumba del marqués de Bradomín. A ver, toparse a su granadero del rey en estado de histeria, ¿verdad? Con los pelos parados. Y bueno, el prior lo sacudió. Señor granero del rey, hay que saber si son trasgos o brujas. Bueno, ya dijimos, ¿verdad? Trasgos significa fantasmas. Entonces toman las anillas de la tapa del sepulcro y tiran y la levantan. Y de pronto Valle Inclán nos regala esta frase espléndida. El hueco negro y frío quedó ante nosotros. Es como una boca que se abre, es como un abismo que se abre, es como una cosa que nos va a tragar, nos va a succionar. Jamás la palabra el hueco me ha sonado a mis oídos tan potente y tan evocadora como en esta frase. El hueco negro y frío quedó ante nosotros. Atención, Valle Inclán era un maestro del lenguaje de la prosa, ya lo hemos dicho. Pudo haber dicho el agujero o la tumba o la bóveda o lo que fuese, pero no nos dice el hueco, era simplemente un hueco frío y húmedo, negro además, no se veía el fondo, bueno, salvo por la árida y amarillenta calavera que se seguía moviendo, pero el prior no se echa para atrás al ver aquella calavera bailando en el fondo del sepulcro. No, no, mete el brazo dentro del sepulcro y toma la calavera y después, sin una palabra y sin un gesto, se la da al narrador, que la recibe temblando ya al punto de un colapso de nervios, ¿verdad? Y se da cuenta, a la luz de la lámpara, se da cuenta entonces, cuando fija los ojos en la calavera, que la calavera se había convertido en un nido de víboras. ¿Cómo habría penetrado ese nido de víboras? Muy probablemente la tumba, que habría de ser vejérrima, debería ser antiquísima, tendría algún orificio por debajo, algún hueco, y la humedad y la oscuridad habría traído alguna especie de serpiente que se metió, hizo nido allí, y estaban anilladas las serpientes dentro de la calavera. Amigos, una calavera no es una visión muy grata y una serpiente no es una visión muy grata. Póngalas a las dos juntas. Una calavera llena de serpientes, como si fuera una gusanera, de serpientes que bisbisean con sus lengüillas bifurcadas, ¿verdad? Sus lenguas bífidas, sus raudas lengüecillas y sus sonidos bisbiciantes desde aquella calavera, brotando por los ojos, brotando por la boca abierta, brotando por todos los orificios craneales. No, no, la imagen es aterradora. Pobrecito el narrador, pobrecito. Y qué valiente el prior, realmente, qué valiente, ¿verdad? Entonces, finalmente, sí, el nido de culebras se desanilló silbando y la calavera rodó con hueco y liviano y todo las gradas del presbiterio. Y ahora sí, el prior me miró con sus ojos de guerrero que fulguraban bajo la capucha como bajo la visera de un casco. Señor granadero del rey, no hay absolución. Yo no absuelvo a los cobardes. Ah, es que es muy grave, amigos. Es muy grave para alguno que está a punto de ordenarse soldado y guerrero. Es muy grave quedar como un cobarde ante una cosa así. Ahora, les pregunto a ustedes, realmente, bueno, ya sabemos de qué se trataba, pero no sabiendo, ¿cuántos de ustedes no habrían sentido miedo en una situación así?
¿Cuándo ustedes se habrían divertido o visto la cosa con total desaprensión, hasta con curiosidad? Qué raro. ¿Qué habrá ahí adentro que suena? La calavera estará bailando. ¿Qué es eso tan curioso? ¿Cuál habría sido su reacción, amigos? Pónganse en el fondo de aquella iglesia oscura, fría, tenebrosa, como nos la describe, húmeda además, gótica. ¿Cómo habrían reaccionado ustedes? Pónganse una mano en el pecho, hagan el examen de conciencia de Baudelaire. Bueno, así que nuestro joven granadero del rey queda como un cobarde. Sí, claro. Las palabras del prior de Brandeso resonaron mucho tiempo en mis oídos, resuenan aún. Tal vez por ellas he sabido más tarde sonreír a la muerte como a una mujer. Yo defiendo al pobre granadero, yo lo defiendo, porque amigos, ¿qué es el valor? ¿Qué es ser valiente en esta vida? Ser valiente no es no tener miedo. Atención, no caigamos en ese error. El miedo es un resorte fundamental de nuestro instinto de supervivencia. Gracias al miedo sobrevivimos. Si vamos por el Serengeti y de pronto vemos que un león nos atisba dentro de las hierbas y que ruge y que se acerca, caramba, conviene tener miedo. E imbécil será el que no tenga miedo. Porque el miedo que va a producir que nuestras glándulas suprarrenales generen una inundación de adrenalina que nos va a hacer correr como galgos y encaramarnos en el primer árbol que encontremos hasta arriba, esperando que el león nos suba, ¿verdad? Entonces, el miedo es importante para la sobrevivencia. Sin miedo, lo que hay es, bueno, temerarios, ¿verdad? Los rápidos y furiosos que si ahí se andan matando todos por imbéciles. Qué serie televisiva, cinematográfica más lamentable, qué desperdicio de celuloide. Los rápidos y furiosos, como detesto esa película. Esa serie, es una franquicia entera. Sí, ser valiente no es no tener miedo. No tener miedo es lo propio de un imbécil o de una persona con un sentido, con un instinto de sobrevivencia muy debilitado. El valor, la valentía consiste en el vencimiento del miedo, en hacer una cosa a pesar del miedo, hacer algo a pesar del miedo, sobreponernos al miedo y aunque sea temblando, hacerla. No echarse para atrás huyendo, ¿verdad? No ser tampoco un temerario y un buscador del peligro, el que el peligro busca en el perece, ¿verdad? Entonces es muy importante entender eso. El valor es, el ser valiente es hacer las cosas pese al miedo, no tener miedo. Sin el miedo es muy fácil ser valiente, de claro, facilísimo. Y sin el miedo, que es el factor problemático, cualquiera es valiente, ¿verdad? Muy interesante en este cuento cuán agudamente privilegia Valle Inclán el sentido auditivo. Casi todo este cuento es de orden auditivo. El sonido de la calavera dentro de la cripta, el farfullar de las oraciones de la madre y de la hermana, el silencio el silencio oscuro de la iglesia. Eh, a veces diríase que los rayos de luz que se abren paso entre las bordaduras de oro suenan, diríase que la luz suena también. Está clarísimo que el sentimiento privilegiado, que el sentido más bien, perdón, privilegiado es el oído. Es un cuento que nos asusta y nos cautiva por lo auditivo, ¿verdad? Es muy grave que nuestro granadero quede como un cobarde porque la cobardía es una afrenta al honor. Cuando uno le dicen usted es un cobarde, eso es una afrenta al honor. Hoy en estos días a uno le dicen cobarde y se muere de risa o responde con un madrazo. Ah, no, eso ya hoy en día no importa. Pero estamos hablando de una época en que la gente moría por el honor, moría defendiendo el honor y limpiando el honor. Si algún malandrín mancillaba la virtud de mi hermana, yo como mi hermano iba y le pedía una satisfacción y lo desafiaba a duelo para limpiar el honor.
No, claro, hoy en día no, nos hemos hecho tan absolutamente cínicos que mi hermana está acostándose con un tipo, y pues que siga acostándose y se divierta, que se divierta. Yo no voy a irme a trenzar en un duelo de capa y espada a estas alturas del siglo XXI. Pero en todo, amigos, en la conducta de los políticos, en la conducta de los personajes públicos, en la función pública, en todo. En todo, la gente se ve acusada de delitos que sonrojarían a cualquiera. No se sonroja ya nadie. La gente ya no se avergüenza. Ya no se avergüenza. Antes los caballeros de antaño, ante la menor insinuación, se sonrojaban y defendían su honor. El honor ya no vale nada. En la bolsa de valores axiológica, el valor honor está absolutamente en el suelo. Hay otros valores mucho más importantes, ¿verdad? Pero en tiempos del teatro clásico, del teatro barroco, en tiempos de, claro, de Calderón de la Barca, de Lope de Vega, en tiempos de Molière, de Racine, de Corneille, del teatro clásico del siglo de oro, caramba, caramba, una falta al honor se reparaba con un duelo de espadas, ¿verdad? Se reparaba con un duelo de espadas. Dios libre, un hombre deshonrado, una mujer deshonrada. Era una cosa muy, muy grave. Bueno, y para la época en que está nuestro ganadero, esta cobardía es una afrenta a su honor, lo descalifica, lo maltrata mucho su currículum, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos un militar que pudo con montones de batallas y fue garboso y valiente ante los horrores de la guerra, pero no pudo con una tumba que sonaba. No pudo, lo derrotó eso, lo derrotó. Es, uh, es como una especie de rito heroico que él tenía que pasar. Iba a ser confesado por el prior, ni más ni menos, ya iba a ser nombrado granadero del rey, y como rito iniciático, como rito de pasaje, como rito solemne para ver si estaba a la altura de ser un guerrero del rey, le pone la vida este sustillo de la tumba y no lo aprobó. No lo aprobó, lo reprobó, no lo pasó, no lo pasó. Actuó como un histérico y se murió del miedo y quedó paralizado y se le pararon hasta el último pelo que tenía en la cabeza. No lo pasó. Entonces hay algo tragicómico en el cuento de Valle Inclán, porque nuestro granadero queda como un guerrero muy, muy, muy novato y al que le falta mucho, mucho, mucho. Y es cierto que él se describe al principio como que apenas le estaba saliendo la barba, el bozo, una pelucita apenas. ¿Qué podría tener? Tal vez 13, 14 años, pongamos 15. Pongamos 15, ya era una buena, los 15 era una edad perfecta ya para un hombre para que se fuera a la guerra antaño, ¿verdad? Y hasta hace poco. Y bueno, desaprobó su primer examen de cara a la muerte. Esperemos, bueno, sabemos de hecho que después como guerrero conquistó fama imperecedera por dicha, porque esta primera prueba ante el peligro la desaprobó catastróficamente. Le pusieron un cero, orejas de burro y lo mandaron a una esquina, ¿verdad? Esto no se absuelve. Yo no absuelvo a los cobardes, le dijo el prior. Qué duro, ¿verdad? Qué duro, qué duro. Pero bueno, ese era el temple moral que se esperaba de un granadero del rey. Ese era el temple moral. No se podía ser un pusilánime. No se podía. Bueno, amigos, he disfrutado tanto de este cuento. Caramba, cómo lo hemos disfrutado. Cómo me lo he disfrutado yo. Ojalá haya podido, amigos, arrojarles un poquito de luz sobre este relato maravilloso y animarlos a que exploren la obra de Valle Inclán. Su teatro es un poco difícil de leer. Yo recomendaría ver una representación, buscarla en YouTube y luego leerlo. Lo van a entender mejor. Y luego sus cuentos son accesibles por cualquiera y sus novelas son de difícil lectura,
Tirano Banderas se lee difícil porque realmente Valle Inclán utiliza una heteroglosia, una cantidad de lenguas tan diferentes, a ver, no de idiomas diferentes, una cantidad de hablas tan diferentes, de jergas tan diferentes, y uno se descubre no conociendo un montón de palabras. Pero igual sigue uno lo leyendo y es impresionante. Sí, háganse amigos de Valle Inclán, sonríanle y estoy seguro de que él les va a sonreír de vuelta y los va a abrazar y los va a invitar al café El Gijón de Madrid para que se tomen un café con él, un café bohemio como les gustaba a él y que lo tengan ahora en adelante como un buen y confiable amigo. Un fuerte abrazo amigos para todos ustedes, toda la gratitud del mundo.